Señor ponía en mi corazón sobre el amor que tenemos que tener nosotros como hermanos. Que nosotros tenemos que ser conscientes de ese amor. Primero voy a leerles en 4 cartas en el Evangelio de Juan y en una de las cartas doctrinales de Juan, que habla 4 veces lo mismo, la misma palabra. Fíjense, si quieren buscarlo, búsquenlo. Si no, no, porque voy a tratar de ser breve. Dice: este es mi mandamiento. En San Juan 15, versículo 12. Dijo el Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Después dice en segunda de Juan 1, capítulo 5, dice: ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Fíjense qué importante, acá dice la palabra que nosotros nos tenemos que amar como Jesús nos amó a nosotros. Jesús nos amó a nosotros de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos conocer al Padre. El Señor me ministraba en esa área. Mientras yo estaba allá sentado, se me venía a mi corazón todas las cosas que por amor el Señor hacía por otros. Por ejemplo, Él cuando fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado al desierto, el Espíritu Santo lo llevó ahí para ser tentado por Satanás, para poder vencer todos los ofrecimientos, todas las tentaciones de Satanás. Y ahí Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo. Primero fue bautizado por el Espíritu Santo, después fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y recién me hablaba el Espíritu Santo y me decía: Jesús fue a ser lleno del poder del Espíritu Santo para sanar a otros enfermos, para bendecir a otros, para darle de comer a otros, para libertar a otros que estaban endemoniados, para poder dar su vida por otros que necesitaban salvación. Y este punto es el que tocaba el Señor mi corazón, que nosotros siempre tenemos que estar viendo por el otro como hermanos. Y ahora vamos a ver en muchas partes de la Biblia que la palabra nos manda por el hermano primero que por nosotros mismos. Recuerdo una historia de un hombre que él tenía un amigo que él había invitado a la iglesia. Y este amigo estaba muy perdido en la droga, él se había drogado también juntamente con él. Y bueno, y su amigo arrancó bien en las cosas de Dios, llegó, entregó su vida a Cristo, estaba sirviendo al Señor y empezaron a pasar los días, él se fue enfriando. Y este hermano se apartó de la iglesia, se apartó él, había llegado también su esposa, y al poco tiempo que llegó, bueno, en ese momento no era su esposa, era su novia, se apartaron los dos. Y yo recuerdo que este hombre sintió un profundo dolor por su hermano. Y este hombre era nuevo en las cosas de Dios, no sabía bien cómo ayunar, sabía que le habían dicho que el ayuno tenía poder, pero no sabía bien lo que era ayunar. Y él dijo: bueno, yo voy a ayunar por mi hermano para que pueda volver al Señor. Recuerdo, ese hombre ayunó así como pudo, poco tiempo, hasta el mediodía, oró como pudo, pero lo hizo con fe y lo hizo con amor hacia su hermano. Recuerdo, ese hombre se levantó a las 3 de la mañana, lo despierta el Espíritu Santo, mira la hora y no entiende por qué se había despertado, se vuelve a dormir. Y recuerdo que ese hombre al otro día recibe un mensaje más o menos a las 4 de la tarde de ese chico, de ese amigo de él, ese hermano de él que se había apartado, y le dijo: hermano, no sabes lo que me pasó. Estaba en la casa de mi mamá y tuve un sueño. Y en el sueño yo vi que había muchos espíritus moviéndose alrededor mío. Y de repente lo vi al Señor que pasó caminando por atrás mío. Él había soñado eso, el que se había apartado había soñado eso. Y el hermano, el que había ayunado por él, le dice: más o menos ¿a qué hora te pasó esto? Y más o menos a las 3 de la mañana me pasó. Y fue al mismo tiempo que el otro se había despertado. En él hubo una conexión entre los dos hermanos por causa del ayuno de uno. Dios se reveló a la vida del otro. Y después de que se reveló a la vida del otro, ese hermano también volvió a la iglesia. Fíjense qué importante, hermano, cuando nosotros ayunamos, lo tenemos que hacer por los intereses de otro, no por nuestros intereses. Si hay un hermano que está caído, si hay un hermano que está apartado, a nosotros nos tiene que doler, hermano. Hay hermanos que hoy no están acá, que estaban viniendo, que estaban empezando a servir, que estaban firmes y no están acá. Y somos nosotros los que, como hermanos, nos tenemos que mover y acercar a ellos dentro de las posibilidades que tenemos. Si no podemos estar físicamente ahí, orar, mandar un mensaje, tratar de hacer lo posible, porque cuando Dios ve el corazón del pueblo que se preocupa por la oveja del Señor que se perdió, el Señor mueve su mano.
Pero si nosotros somos fríos con respecto a esto, no va a pasar nada, las almas se van a perder, se van a quedar ahí, no van a volver. Recuerdo cuando Jesús se enteró que Lázaro había muerto. Dice la palabra que Jesús lloró. Lázaro no solamente era uno más del pueblo, sino que era un hermano, que era un amigo de Jesús. Y cuando Jesús se enteró que murió Lázaro, él le conmovió profundamente. Porque tal vez Jesús se enteraba que moría tal, que moría otro, pero la palabra da testimonio con respecto a Lázaro que Jesús lloró. Y Jesús no se quedó con el llanto. Él en su corazón supo y dispuso ir ahí, dijo: yo voy a ir ahí, lo voy a ir a visitar a mi amigo. Él tenía que ir a verlo porque iba a ser su velorio, tenía que ir a verlo ahí, pero dice la palabra que su corazón se conmovió por causa de que su hermano y que su amigo se había muerto. Jesús sabía que el Padre lo iba a levantar, Jesús sabía que él tenía el poder, que él había sido enviado para hacer ese tipo de obra, pero él no sintió en su corazón. El Señor me hablaba que cuando nosotros realmente tenemos amor por nuestros hermanos, nosotros sentimos un dolor. Tal vez un hermano no se muere físicamente, pero se muere espiritualmente. Entonces a nosotros nos produce un profundo dolor. Yo recuerdo el hermano que a mí me predicó el Evangelio. Hoy en día está apartado de Dios, pero está apartado de Dios de una manera que está muy apartado de Dios, como si nunca hubiese conocido a Dios ni quisiese volver a conocer a Dios. ¿Y saben por qué yo hoy estoy acá parado en parte? Porque ese hermano que hoy en día está totalmente lejos de Dios me amó. Y yo todavía no conocía al Señor. Yo recuerdo, él venía, yo lo conocí en competencias de rap, y él venía, se acercaba, me hablaba de Dios, me invitó a la iglesia una vez, me invitó a su casa, y yo era drogadicto, yo era borracho, él me invitaba a su casa, a él no le importaba el estado en el que yo estaba. Y recuerdo que yo siempre debatía con él, yo era una persona que debatía mucho. Vos me venías a hablar de Dios, yo te venía con ciencia, con filosofía, con otros dioses, con argumentos, con quejas, con dolores frente a la presencia de Dios. Bueno, no sé si alguna vez se lo dije, yo era antisemita, vos me decías Dios, yo relacionaba con judío, y yo había ido a una iglesia católica y decía: Dios, judío, mataron a Jesús, no quiero saber nada. Y él venía y me hablaba con paciencia y me compartía la palabra, y yo le discutía y le buscaba pelea, y él no se enojaba conmigo. Él estaba ahí conmigo y se reía y me decía: amigo, vos estás re loco, me decía, y se mataba de risa, y tenía un vínculo muy hermoso conmigo. Y yo, a través del amor que tenía ese hermano en ese momento, quise acercarme al Señor. Recuerdo que yo estaba hablando una vez, estaba drogándome con un amigo mío. Estábamos tomando cocaína los dos juntos, perdone que se lo diga de esta manera, pero es cierto. Y yo lo veía a él, que él estaba mal, él estaba también en el Paco, estaba robando, estaba muy mal, realmente estaba separado de su familia. Y yo creía que estaba bien, porque solamente me drogaba y estaba un poco loco, pero no había caído al punto que él había caído. Y yo le decía: hermano, ¿por qué no vas a la iglesia? Mirá, yo tengo un amigo que es cristiano, y yo lo conozco a él, y la verdad que en la iglesia él es re bueno, y él me cuenta que en la iglesia Dios saca a las personas de la droga, ¿por qué no vas ahí? Le decía. Imagínense que tanto me había pegado el amor que el hermano había manifestado a través de su vida, que yo le andaba predicando a mi amigo, drogándome con él. Fíjense el efecto que tiene, lo que causa el verdadero amor de Cristo cuando es manifestado a través de la vida de un creyente. En ese tiempo yo no conocía al Señor, pero ya éramos hermanos, porque para Dios yo ya era su hijo desde antes de que yo haya nacido. Y es algo tremendo, hermano. Recuerdo también una historia de un hombre que tenía una hermana que tenía problemas económicos, me acuerdo. Y una hermana anciana que él amaba mucho, que él la veía como una madre, él la sentía como una madre. ¿Por qué? Porque había establecido una comunión con esa anciana, con esa hermana. Y esto es importante, es un punto que me hablaba el Señor. Para nosotros poder tener verdadero amor por nuestros hermanos, nosotros tenemos que tener comunión con nuestros hermanos. Nosotros tenemos que generar un vínculo con nuestros hermanos. Nosotros tenemos que conocer su vida, conocer sus dolores. Tenemos que conocer al hermano para verdaderamente sentir. Porque vamos a ser sinceros, no es el mismo dolor que uno siente por un hermano que tiene mucha afinidad que por otro que no tiene tanta afinidad. Porque sí se siente el dolor, pero no es lo mismo. Pero si nosotros estamos más unidos los unos a los otros, vamos a sentir más dolor si el hermano cae. ¿Entienden? Y eso va a mover mucho más poderosamente la mano de Dios. Y recuerdo que esta anciana tenía problemas económicos, y me acuerdo que este hombre fue en una oración
después de haber hablado con la hermana y le conmovió su corazón. Y fue y no oró por él, no oró por nada. Recuerdo que en la historia ese hombre había estado toda la oración llorando delante de la presencia de Dios, pidiéndole que le abra una puerta económica a la hermana, que le abra una puerta económica a la hermana, que por favor, que ella necesitaba, que el Señor abrió una puerta, hace algo, dale un recurso, de cualquier manera. Y estuvo gimiendo delante de la presencia de Dios por su hermana. Resulta que más o menos a las 2 semanas, el abuelo de ese hombre, Dios tocó su corazón y empezó a repartir de las riquezas que él tenía para todos sus nietos y sus familiares. Recuerdo, él no soltaba un peso a nadie, ese abuelo. Pero Dios tocó su corazón justo en ese tiempo, después de que este hombre había orado por su hermana anciana. Y le dio una plata a ese hombre al que estuvo orando. Y le dio una plata, y cuando le dio esa plata, ahí el Señor le marcó que esa plata no era para él, sino que esa plata era a causa de la oración que había hecho por esa hermana. Y recuerdo en la historia que ese hombre fue y le dijo: hermana, tome, esto es para usted. Y después de que el hermano le dio la plata a la anciana pudo abrir un emprendimiento y pudo empezar a sostener a su familia. ¿Por qué? Porque ese hermano se puso ahí, estuvo llorando más o menos 1 hora delante de la presencia de Dios por su hermana. ¿Entienden qué importante que es, hermano? Hermano, nosotros tal vez no somos conscientes. A veces pensamos que venimos acá y compartimos un momento en el culto. Nosotros somos hermanos. Nosotros todos somos hijos del mismo Padre. Nosotros vamos a compartir la eternidad juntos. Dios quiere que nosotros tengamos una comunión verdadera. Que cuando uno solo se pierde, dice la palabra de Dios que el Señor, como compartía el otro día el hermano Cristian, que se empezó a sentir afligido porque veía hermanos que estaban apartados, hermanos que no estaban viniendo, empezó a sentir un quebranto en su corazón. Dice la palabra que el Señor deja las 99 para ir a buscar a la que se perdió. Dice porque al Señor le duele cuando una oveja de Él se pierde. Y esos mismos sentimientos que tiene Jesús, nosotros los tenemos a través de su Espíritu Santo. A nosotros nos tiene que doler. Si un hermano no está viniendo, nos tiene que doler. Si una persona que vino el primer día y no volvió más, nos tiene que doler. Nosotros nos tenemos que mover mínimamente oración, mínimamente mandar un mensaje. Si Dios nos da el tiempo y abre las puertas, ir a visitarlo. Y si no tenemos tiempo, no sé, mover el tiempo. Pero Dios tiene que ver en nosotros, en nuestros corazones, ese verdadero amor entre nosotros, para que Dios mueva su mano. Esto tal vez no tenga que ver directamente con el mensaje, pero Dios hablaba en mi corazón cuando el pastor estaba hablando sobre cómo a través de la unidad Dios hizo todo lo que vemos hoy, cómo Dios tocaba un corazón, tocaba el otro corazón, tocaba el otro corazón. Hoy tenemos una iglesia que para el Señor está hermosa y va a seguir siendo más hermosa. Recuerdo fue el día lunes, estuvimos orando con mi esposa y yo le empecé a pedir al Señor que me empiece a hablar. Que me empiece a hablar a la noche como me hablaba antes, que me despierte, que me hable en sueño y también a mis hermanos y empecé a orar. Y el pastor me había dicho que yo traiga una palabra para la oración el día martes. Bueno, no se hizo la oración. Cuestión que el día martes a la mañana yo me levanto y escuché una conversación entre 2 jóvenes que dijo: y sí, lo pudimos lograr porque nos pusimos de acuerdo. Y el Señor me hablaba eso, me hablaba que en el acuerdo el Señor mueve su mano, porque dice la palabra que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran en el nombre de Jesús, les sería hecho. Y el Señor me hablaba eso. Fíjense cómo en el acuerdo, cómo en la unidad, en la hermandad que Dios, que se gestó en los corazones nuestros hoy en día, podemos tener esto. Si no hubiese habido esa unidad, Dios no hubiese respondido a la oración y ese hombre que tendría que haber comprado las baldosas no las hubiese traído todavía. Porque Dios está esperando eso de nosotros, que nos pongamos de acuerdo, que andemos en amor. Son muchas cosas. Recuerdo también la historia de un hombre que él estaba casado con una mujer. Estaba casado con su esposa, obviamente, una hermana en Cristo, y uno de los hermanos de la iglesia le empezó a gustar a esa mujer. Le empezó a gustar y se empezó a acercar a la mujer, y en su corazón quiso robarle la mujer al hermano, y al final eso terminó saliendo a la luz. Hubo un cierto conflicto en esa iglesia porque el hermano quiso... tal vez no quiso cruzar los límites, pero salió a luz que en su corazón estaba esa intención, y yo recuerdo que eso generó un conflicto. Me acuerdo en esta historia que este hermano al que le quisieron usurpar la mujer
fue el que Dios usó para consolar la vida de ese varón, porque yo me acuerdo que en ese tiempo toda la iglesia se había enterado de lo que el varón había querido hacer y todos lo estaban mirando y lo estaban señalando y estaban murmurando contra el hermano. Y el hermano no quería venir a la iglesia porque se sentía mal, porque sentía que todos lo estaban mirando, que todos lo estaban acusando, que todos estaban hablando por lo que él había hecho. Y me acuerdo, Dios usó la vida del mismo hermano, que era el esposo de esta mujer, para consolar la vida del otro. Me acuerdo de esa historia y a mí me impactó mucho en su corazón. Fíjense qué importante. Hoy estaba hablando justamente con un hermano que fue el que me confirmó esta palabra que tenía que hablar. Él va a la iglesia del Puente y él primero vino y me habló, hizo un pequeño descargo, pero me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo siempre le digo a las personas que la iglesia del Puente es la mejor iglesia a la que uno puede ir. ¿Sabe por qué? Porque te bombardean por acá, te quieren pisotear por allá, hablan mal de vos, hay celo ministerial, hay envidia. ¿Sabe qué, hermano? Si vos estás buscando crecer en el llamado de Dios, si vos estás buscando crecer en tu ministerio, ese es el mejor lugar. ¿Sabes por qué? Porque trata con tu orgullo, porque trata con tu falta de perdón, porque trata con tu soberbia, trata con tu rencor. Y eso es verdad, hermano. Esta parte quiero tocar. Y es muy importante que lo sepamos. Nosotros cuando empezamos a ver, cuando empezamos a sentir, cuando empezamos a pensar con la mente de Cristo, los daños que puedan llegar a hacernos los hermanos a nosotros no son para que nuestro corazón se endurezca, son para que nosotros logremos amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Fíjense la vida de Cristo. Cristo vino, empezó a caminar, empezó a hacer milagros, su fama empezó a difundirse, de repente se empezaron a levantar los fariseos en contra de él, hablando mal de él, buscando complot para matarlo. Después siguió caminando y siguió sanando personas, y cuando tuvo que decir ciertas verdades, esas mismas personas que Jesús había sanado, que Jesús había libertado, se volvieron en contra de él y ya también empezaron a juntarse con los fariseos para querer matarlo. Fíjense la vida de Cristo. Cristo tenía 12 discípulos cercanos, los 12 apóstoles, y uno de ellos era el que lo iba a entregar y lo iba a traicionar. Y Jesús todo el tiempo estuvo amando a ese hermano, al traidor. Él tenía al traidor al lado de él, sabía que lo iba a entregar y Jesús en ningún momento dejó de amarlo. Y hasta yo pienso que Jesús se sentía mal en su corazón porque sabía el destino eterno que le esperaba a este hermano por lo que iba a hacer. Y él estaba caminando todo el tiempo rodeado de personas que en muchas áreas lo lastimaban, pero en ningún momento vemos a Jesús recriminarle algo contra: pero ¿por qué me hablas así? ¿Pero por qué vos haces esto? Yo dejo de hacer lo otro. Muchas veces nosotros usamos la excusa para no crecer en el amor y para no dejarnos moldear por Dios de que el hermano me hizo esto, de que dejó de hacer lo otro. ¿Y sabe qué? Para serle sincero, a mí me estaba pasando eso. Yo había olvidado que absolutamente todas las cosas que pasan en nuestra vida cuando nosotros nos entregamos a Jesús y cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios las hace para que seamos como su hijo. Y yo empecé a ver todas cosas que me daba cuenta que algunas me las hacían a propósito y otras no me las hacían a propósito. Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué no se están dando cuenta? Es como que me decían, hermano, vaya y ponga este vaso acá arriba del atril, acá arriba del altar. Y a los 2 minutos venía la misma persona que me decía eso y me sacaba el vaso y lo ponía en otro lado. Y yo estaba ahí y decía, Señor, ¿pero por qué pasa esto? Si el mismo que me dijo que haga una cosa, después viene y hace todo lo contrario. Y el Señor me habló y me tocó profundamente en esta área. Yo estoy permitiendo todo esto para que vos aprendas a amar a tus hermanos. Y ahí fue como que se me cayó una venda en mis ojos, porque yo ya estaba endureciendo mi corazón. Ya había llegado a un punto que me estaba dando miedo, porque veía que cuando yo intentaba amar a mis hermanos, me dolía en mi corazón. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que el dolor va a estar, porque en Jesús no fue libre del dolor, pero fue libre del daño. Esas son 2 cosas diferentes. Una cosa es el dolor, otra cosa es el daño. Muchas cosas te van a doler, pero nosotros no tenemos que permitir que esas cosas nos dañen, porque donde hay un daño hay una herida, y donde hay una herida, cuando sucede una situación similar se manifiesta esa herida. Dice la palabra de Dios que por sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros guardamos nuestros corazones a pesar de todas las cosas, de nuestro corazón va a manar vida. No nos vamos a endurecer. Y esto es algo que
que quería compartirles también, que dice en 1 de Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y cuando estaba meditando en esta palabra, que me la dio hoy el Señor a la tarde, el Señor me dio una advertencia, porque a mí me estuvo pasando eso, que yo trataba de acercarme más a mis hermanos, yo trataba de brindarme más por mis hermanos, y no digo esto para vanagloriarme, sino porque yo quiero crecer en el amor, porque yo tengo entendido por el Señor que lo más importante de todo es que nosotros lleguemos a lograr el amor de Cristo. Y sinceramente yo desde que conocí al Señor hasta el día de hoy fui muy dañado por personas a las que yo me brindé, y por no haber sabido guardar mi corazón habían quedado ciertas heridas en mi corazón, y yo empecé a querer otra vez brindarme en amor hacia mis hermanos, pero el Señor me mostró que mi corazón no estaba sano. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a acercarme cuando yo, brindándome con toda sinceridad y con amor hacia mis hermanos, vi que del otro lado no fue recíproco, se me endureció mi corazón. Y no quise acercarme más, decía, al final me acerco tanto para salir lastimado, y eso no es verdad, eso no viene de Dios. Eso es un susurro mismo de Satanás. ¿Por qué? Porque eso evita que uno pueda crecer. Y uno no tiene que tener miedo de amar. Por eso la palabra decía que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque vos no tenés miedo de amar, porque sabés que ese amor te va a hacer crecer, que ese amor te va a hacer más libre, que ya no vas a andar con ese temor de, uy, me puede llegar a pasar esto, si yo obedezco a Dios en esta área, se van a levantar contra mí, y puede que no reciba lo que yo doy, y puede que no vea lo que yo quiero ver, pero cuando nosotros somos perfeccionados en el amor, nosotros no estamos viendo lo que podemos llegar a recibir, nosotros no estamos viendo lo que nos puede llegar a hacer, nosotros estamos viendo que Cristo está creciendo en nosotros, que su amor está creciendo en nosotros, hermano. Eso es muy importante y es hermoso, porque es el escudo más grande que un cristiano puede tener, el amor. Yo recuerdo cuando recién había empezado los caminos del Señor, el Señor había puesto mucha misericordia en mi corazón. Y recuerdo que, como yo les conté, al haber sido una persona que era muy confrontativa, cuando me venían a predicar a mí me tocaban personas que eran muy confrontativas conmigo. Y me tocaba predicarle a personas. Y al principio como que me enojaba, decía, pero Señor, mirá, yo le hablo y las cosas que dice, y me enojaba, hasta que el Señor empezó a traer revelación a mi vida. Y empecé a sentir misericordia viendo esas almas como personas que no conocen a Dios. Esas personas no tienen la vida, no tienen entendimiento, están totalmente muertos como yo estaba en el mundo. Y yo no pude saber y entender lo que entiendo y sé ahora, porque eso fue porque Cristo se reveló a mi vida. Entonces yo me acercaba a una persona y yo me estaba pensando con ese dolor en mi corazón de qué me puede llegar a decir, de que si va a hablar mal de Jesús yo me voy a enojar. No, yo estaba viendo una persona que estaba totalmente muerta espiritual, que si yo no le hablaba la palabra y si esa persona no se salvaba, probablemente tenía una posibilidad muy grande de irse al infierno, porque hasta ese momento ya estaba en el infierno, porque no tenía a Cristo. Y me acuerdo que era así, tal vez en mi madurez a mí me dañaba mi corazón, porque yo veía que predicaba y de 50 personas a las que le hablaba, una sola se acercaba a la iglesia y otra me decía que sí más o menos, y 48 negaban a Cristo. Yo estaba ahí, Señor, pero ¿para qué predico si al final nadie quiere? Y es esa lucha entre la carne y el espíritu, entre la emoción y la convicción, en la que nosotros tenemos que ser maduros. Otra de las cosas que el Señor me hablaba es que el amor tiene que ser sin fingimiento. Dice la palabra de Dios que en Romanos 12, de 9 al 10, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y esto fue algo que el Señor confrontó mi vida, porque yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo estaba buscando este amor. Y estaba tratando de manifestar este amor y de demostrar este amor. Pero el amor todavía no había sido perfeccionado en mí. Y yo recuerdo que me acercaba con la emoción de querer manifestar ese amor, pero no me salía. Es como que lo tenía que fingir demasiado. Y yo llegaba a un punto en que Dios no permite que esas cosas queden así, porque nos ama tanto que termina sacando a luz de que vos no tenés ese verdadero amor y te termina confrontando también.
Pero lo importante es tener ese deseo de buscar el amor. No forzar el amor, porque cuando uno fuerza el amor va a ser un fingimiento. Te vas a acercar a la persona que tal vez tenés algo en contra de esa persona y vas a estar como así, sonriendo así, haciendo fuerza. Y eso es feo, porque uno, cuando conoce verdaderamente al Señor, el Señor es luz. Y vos, por más que te quieras engañar a vos mismo, no vas a poder. Vas a estar ahí tratando de esquivar los pensamientos del Señor, de esquivar las reprensiones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ahí. Es mentira, no te engañes, purificate, buscá, intentalo. Pero cuando nosotros estamos buscando ese amor es cuando Dios empieza a perfeccionar ese amor en nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que para que el amor sea perfeccionado en nosotros, nosotros vamos a tener que pasar por ese proceso de sufrimiento. Una de las cosas importantes también para tener en cuenta, para poder crecer en este amor, es que nosotros cuando no estábamos en Cristo le hicimos mucho daño al Señor. Todos los látigos que el Señor recibió, todo el desprecio que el Señor recibió, todo el sufrimiento que el Señor recibió, Él fue muerto y muerto de cruz. Él estuvo clavado en la cruz y se fue separado de su comunión con el Padre para que nosotros la podamos tener. Nosotros lastimamos mucho a Jesús. Y creo que no hay nada más feo cuando uno se acerca a la cruz y ve todo lo que Jesús tuvo que hacer por causa de mis pecados. Eso genera en uno un dolor porque no sé cómo explicarlo. No era justo que un hombre justo tenga que morir por mí, y tenga que padecer por mí, y tenga que sufrir por mí. Y yo por gracia recibí ese perdón y recibí ese amor que no merecía. Y este es otro escudo que nosotros tenemos que agarrar para poder amar a nuestros hermanos. Porque la palabra, Pablo decía, deudor soy a todos, a doctos, a indoctos, a griegos, a judíos, a macumberos, a brujos, a transexuales, a homosexuales, a todos era deudor. ¿Por qué? Porque él había recibido algo por gracia. Yo estaba meditando en la vida de Pablo, el Señor me llevó a tratar de meterme en el corazón de Pablo. Pablo era un hombre, él persiguió a la iglesia de Cristo, él encarceló a cristianos, él mató a cristianos, ¿entienden? Él fue una persona que hizo mucho daño al pueblo de Dios. Luego de que el Señor le salió al encuentro, su vida fue totalmente transformada. Recuerdo que el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y Pablo recibió una convicción tan fuerte que fue el que después manifestó el mayor amor que nosotros tenemos como testimonio en la palabra hacia los hermanos. Ustedes lean las cartas del Pablo. Siento un profundo dolor por ustedes, o estoy totalmente gozoso por el crecimiento que tienen, y mandaba cartas, y leemos en el libro de los Hechos que él iba por una ciudad y pasaban 2 o 3 años y ella estaba buscando la forma de volver y no podía, y él sufría porque no podía volver a ver a sus hermanos, a ver cómo estaban, a ver si habían crecido. Hermanos, esto es importante que lo entendamos. Nosotros recibimos ese perdón y ese amor por gracia de Dios. Entonces, cuando venga sobre nosotros el daño que una vez le hicimos a Cristo, nosotros tenemos ese escudo de gracia y del perdón. Si un hermano viene y me hace algo malo, sea con intención o sea sin intención, yo le hice algo malo con y sin intención a Cristo y él tuvo que morir por mí y él me perdonó. Es por gracia que nosotros tenemos que perdonar. O sea, nosotros no tenemos derecho a no perdonar a nuestros hermanos. O no tenemos derecho a decir, ¿por qué mi hermano me está haciendo esto? No, porque nosotros se lo hicimos al Señor. Y como se lo hicimos al Señor, también se lo hicimos a su iglesia. Entonces es importante que tengamos este escudo. Nosotros recibimos ese amor por gracia y por gracia lo tenemos que dar. Otra de las cosas importantes, dice que nos tenemos que amar los unos a los otros con amor fraternal. Un amor fraternal es como un amor familiar, un amor como el que tienen entre hermanos, como el que tienen entre primos, como el que tienen entre hogares. Una cosa es la familia, otra cosa es el hogar. El hogar es la casa donde vos vivís, las personas que están en ese lugar. Hogar viene de hoguera. La hoguera es un fuego que calienta, y un fuego del hogar puede calentar solamente a las personas que viven en ese hogar. Si en ese hogar viven 3 personas, va a haber una hoguera que puede calentar a 3 personas. ¿Entienden? Esas 3 personas están juntas en ese hogar tratando de salir adelante.
ese es el mismo sentimiento que tenemos que tener como hermanos. Nosotros como iglesia no tenemos simplemente una hoguera, nosotros tenemos la zarza ardiente, que no se consume, ¿entienden? Es ese amor ferviente de Cristo que tuvo hacia nosotros, y nosotros tenemos que andar en ese amor los unos por los otros. Y dice que en cuanto a honra nos tenemos que preferir los unos a los otros. Honra, es como que nosotros nos tenemos que honrar entre nosotros, alentar entre nosotros, reconocernos entre nosotros. Sé que muchas veces sí vienen personas con palabras lisonjeras, y nosotros tenemos que tener cuidado porque hay algunos que vienen con una mala intención, ¿no? Y te palmean la espalda y dicen siervo del Señor, y te das cuenta que quieren hacerlo por conveniencia. No dejar entrar esas lisonjas a nuestro corazón para que nuestro corazón no se enaltezca. Pero acuérdense que ese hermano también lo tenemos que amar. Al hermano que hace esas cosas lo tenemos que amar, lo que no tenemos que recibir es esa lisonja. Pero sí tiene que nacer de nuestro corazón ese ponerse contento por el hermano que está creciendo, ponerse contento por la gracia que Dios le dio al hermano, por cómo usa Dios al hermano. Hay una palabra que me encanta mucho a mí, que dice que, esperen a ver si la encuentro, dice que, esto está en Filipenses 2 del 1 al 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es algo que el Señor también habló una vez a mi vida, el considerar al hermano como superior a uno mismo, eso lo mantiene a uno humilde. Yo recuerdo que había crecido mucho en este principio, después como dejé entrar ciertas cosas a mi corazón, esto se me ensució un poco, pero ahora pude volver a eso. Recuerdo cuando yo veía a un hermano o una hermana que Dios la usaba, y cómo oraba, y cómo predicaba, y cómo hacía, yo decía, gloria a Dios, y yo me gozaba en mi corazón, es decir, era algo hermoso, porque vos ves a tu hermano, y tal vez yo veía hermanos o hermanas que tenían menos tiempo que yo en el Evangelio, y yo veía más virtud en ellos que en mí. Yo decía, qué tremendo mi hermano, cómo está creciendo en esto, cómo tiene esa misericordia, cómo tiene esa gracia de Dios. A mí eso me alimentaba, me ponía contento. Eso hacía que mi corazón no se ensoberbezca y yo no me crea superior a otro. Porque yo veía algo que tenía en el mundo, que yo era una persona de corazón altivo. Capaz que yo me acercaba a ayudar a una persona humilde, pero por lástima, porque yo lo veía como alguien pobrecito, como alguien inferior, y yo me veía como alguien mejor, como alguien superior, que estaba en una mejor posición, y era como que le daba una limosna falsa, por decirlo de alguna manera. Y cuando yo llegué al Señor, el Señor me confrontó en esta área, porque cuando es sincero eso que nace de tu corazón, vos no te sentís superior a la persona, vos te sentís, te considerás inferior, como dice la palabra. Y eso es importante, porque eso también te mantiene con esa inocencia, con ese corazón de niño, de que te gozás viendo las virtudes que Dios pone en el hermano, cómo Cristo se manifiesta, la vida de Cristo en el hermano. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es importante, hermano, mirar por lo del otro. Si nosotros queremos ser como Jesús miraba por el otro. Cuando Jesús, recuerdo que venía una viuda caminando con el hijo muerto entre sus brazos, y venían todo el pueblo acompañándola, estaban todo el pueblo triste. Si hay algo que el pueblo de Israel nunca perdió, fue ese amor fraternal del que hablábamos. Se moría el hijo de una viuda y todo el pueblo estaba haciendo luto por eso. Y Jesús era judío, si bien sabemos que él era más que un hombre, pero él nació judío y creció en la cultura hebrea, y él tenía eso en su corazón, y él venía esta viuda con su hijo en brazos, con su hijo muerto, y dice que él sintió compasión por ella, le dolió, y lo movió a Jesús, él teniendo toda la autoridad, siendo Dios hecho hombre, sabiendo que podía hacerlo, pero no se quedó solamente con eso, sino con esa compasión que no dejó pasar a la viuda caminando con su hijo, no hizo nada, sino que oró por el niño, dice, y el niño resucitó. Pero ¿saben qué es lo importante? Tal vez en este momento no tengamos
pongamos la fe para que eso suceda. Tal vez no nos veamos en esa situación en donde Dios nos ponga para resucitar a un muerto, pero esa compasión tiene que salir de nosotros cuando vemos que un hermano está sufriendo, cuando está pasando por algo. Esa compasión, la compasión es algo muy similar a la misericordia. Y la misericordia se pone en el lugar de la otra persona como la otra persona. Yo muchas veces escuché que dijeron que la misericordia era como que vos te pones en el lugar de la persona como si fueses vos. Pero no, porque si vos te pones como si fueses vos, no vas a tener los sentimientos de la persona, no vas a poder entender a la persona porque vos sos vos y la persona es otra persona. Muchas veces nosotros caemos en esto y pecamos de juicio. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no puede ser que el hermano viene una semana y tiene una lucha en la casa y no viene más, pero capaz que ese hermano está mal económicamente, la esposa no lo acompaña, los hijos son rebeldes y tiene tal vez 75 luchas y nosotros estamos tranquilos, estamos bien económicamente, en nuestra casa estamos más o menos bien, venimos siempre al culto. Pero no, nos ponemos en ese endurecimiento, al final viene una vez, viene dos veces y habla y da agradecimiento y ahora no viene a la iglesia, sí, pero el hermano está pasando luchas que vos ni siquiera las podrías vivir si estuvieras en el lugar de él. Y el Señor me confrontó con eso, porque yo en este último tiempo estaba dejando entrar esa maldad en mi corazón. Decía, no, pero ¿cómo puede ser? Que si habla y que dice, y que después, y que esto y que lo otro, y ahora no viene, y al final esto y al final lo otro, y murmuraba en mi corazón, y ahí Satanás empieza a tirar sus darditos de fuego. Pero nosotros tenemos que tener eso, hermano. Nosotros tenemos que tener compasión y misericordia, ponernos. Si yo fuese mi hermano, con la vida que mi hermano llevó, con la mente que él tiene, con los sentimientos que él tiene, con los problemas que él tiene, entonces, Señor, miralo, Señor, la situación en la que está, cómo él está viviendo, Señor, fortalecerlo, ayudarlo, darle la salida. Y si yo realmente amo a mi hermano, no voy a estar criticando en mi corazón contra el hermano, sino mínimamente voy a decir, bueno, ¿qué puedo hacer, Señor? Y lo voy a visitar, le mando un mensaje, hermano, necesitas ayuda, ¿por qué querés que esté orando? ¿Te cuesta venir? Bueno, te paso a buscar. No le preguntes si querés que te pase a buscar. Decirle, hermano, a las 6:30 estoy ahí en la puerta. Y si te dice que no, estate ahí igual. Recuerdo haber hablado con Jeremías, el hijo de Marcela, y me contó que él estaba pasando un tiempo de rebeldía y que no se quería congregar. Le dice que el pastor lo iba a visitar a la puerta de la casa y le golpeaba las manos, y él se hacía el que no estaba para no atenderlo. Y dice que el pastor dejaba de aplaudir y se escondía atrás de la puerta. Y se quedaba 15, 20, 30 minutos hasta que Jeremías por algo tenía que salir y salía a la puerta. Jeremías, ¿cómo estás? Le decía, te estuve llamando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace tiempo? Entonces esa persona demuestra, ese testimonio a mí me impactó porque demostró que ese pastor realmente tenía amor por su hermano. Porque si bien es pastor, también es su hermano. El pastor, Dios lo pone como el ángel de la iglesia y le da una responsabilidad muy grande. Pero las ovejas de Cristo que el pastor pastorea también son sus hermanos. Y él ama como a su hermano más pequeño, a esa oveja. Y yo cuando escuché ese testimonio dije, Señor, qué hermoso tener ese corazón. Otra de las cosas que impactó mucho en mi vida cuando hicimos el viaje misionero a Entre Ríos, cuando hicimos a los hermanos de Paranacito, yo no lo podía creer cuando llegué a ese lugar. Yo recuerdo que entramos a la iglesia. Recuerdo que había un grupo de hermanas que entramos a la iglesia y no te dejaban ni respirar. Un poco más faltaba que se pongan al lado nuestro a abanicarnos y tirarnos el aire. Hermano, trajeron la mesa, siéntense acá, quédense quietos. ¿Vos querías levantar un dedo para ponerle azúcar al mate, al té? Y decían, no, hermano, quédese, venían y yo decía, Señor, esto no puede ser real, que tengan tanto amor. Yo recuerdo ese recibimiento. Fue algo muy hermoso para mi vida, porque yo vi que ellos no lo hacían porque querían mostrarse como una iglesia perfecta o como algo que eran superiores, no, a ellos les importaba, ellos estaban contentos que nosotros estamos, decían, hermano, y venían y te hablaban y te compartían testimonio, te hablaban de Jesús, del amor de Jesús y de lo que Dios estaba haciendo, y te daban palabras de aliento pero verdadera. Uno se da cuenta cuando es verdadera o cuando alguien viene y te cuenta porque se quiere mostrar como que es un siervo de Dios. No era así, era algo real. A mí eso
Y miren, hasta el día de hoy hay uno de esos hermanos que me sigue mandando mensajes, cada tanto me manda un mensaje: amado, ¿cómo estás? Dios te bendiga, espero que estés sirviendo al Señor, que el Señor ya viene, que tenemos que predicar. Y me manda palabra de aliento. Y yo a veces pasaba meses sin mandarle yo un mensaje, sin nada, y me llega un mensaje de él. Y voy a decir, qué tremendo es ese amor que más allá de que no estamos en la misma congregación, ese amor es de Cristo. Cuando nosotros somos hermanos, ese amor es de Cristo. Son cosas que realmente son re importantes. Y cuando alguien viene del mundo en un mundo donde hay envidia, donde hay contienda, donde todos hablan mal de todo, donde no podés desubicarte en una palabra que ya te están todos tratando de algo, no podés decir una palabra que sea similar a otra palabra que ya te están escarneciendo. Y vos venís del mundo así, venís a la defensiva. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, llegué el primer día a la iglesia esperando que algo pase, llegué como así, con el escudo, y de repente venían, me abrazaban, venís, se sentaban, te vamos a tomar unos mates, y me hablaban, y yo decía, esto es mentira, me decía. Yo no puedo creer que esto sea verdad, que estas personas sean tan buenas. Yo no conocía todavía, ahí estaba conociendo la parte buena, después empecé a conocer que también mis hermanos no tenían el testimonio de Cristo totalmente perfeccionado, y empecé a ver la otra cara, ¿no? Pero a mí lo que me impactó cuando yo llegué a la casa del Señor fue eso. Fue una familiaridad que no la conseguí ni en mi familia. Yo vengo de una familia que somos 4, pero es como si éramos 4 familias. O sea, yo estaba ya encerrado en la computadora, mi hermana en la pieza, mi papá peleando con mi mamá, y no había ningún tipo de comunión. Vengo de una familia donde todos se hablaban mal entre todos. Yo venía de amistades en donde te decían, Ido, ¿a dónde vas? Y ya saben lo que te respondían. O le decía cualquier tipo de cosa y te respondían una guarangada, donde nos agarrábamos a piñas entre mismos amigos. Yo no sabía lo que era el amor, no sabía lo que era la familia, no sabía lo que era la hermandad. Pero yo cuando llegué al Señor yo pude ver eso, y eso transformó mi corazón. Por eso es importante, hermano, que cuando venga una persona nueva, nosotros vayamos y le mostremos ese amor. No con fingimiento. Si nosotros tal vez todavía nos está costando y no estamos crecidos en eso, no nos mandemos así de lleno a tratar de fingir un amor que no tengamos, pero mínimamente presentarse en lo que pueda estar con vos, y que esa persona cuando entre vea a Cristo en nosotros, porque la mayor manifestación que una persona puede ver en nosotros es el amor de Cristo. Porque en el mundo se mueven muchas cosas, pero el amor que Cristo tiene para manifestar a través de nosotros, solamente Cristo lo tiene. No está en otro lado, porque en otro lado tal vez te manifiestan un poco de amor, pero cuando ya haces cosas que no les gustan, te empiezan a hacer un costado. Cuando ya empezás a tener una opinión un poco diferente o a cuestionar ciertas áreas, te empiezan a hacer un poco al costado, pero acá no es así. Acá tenemos que tenernos paciencia, tenemos que tenernos amor, porque cuando uno viene del mundo, necesita ser limpiado. Y qué hermoso es cuando uno entra y siente esa calidad del amor de Cristo. Así que hermanos, quería compartirles esto. Es algo que el Señor me marcaba. Y una cosa más. Jesús dijo que el que ama, dice que pone la vida por sus amigos. Jesús fue el mayor ejemplo de poner su vida por sus amigos. Le dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, los llamaré amigos, porque ustedes conocen las cosas que su amo, que su Señor va a hacer. Yo les revelé las cosas que el Padre quiere hacer. O sea, ustedes ya no son siervos, son amigos. Y Él dijo, Él pone la vida por los amigos. Y después de eso les dijo que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó a nosotros. Y esto es importante, hermano. Nosotros tenemos que estar dispuestos a poner la vida por el hermano. Supongo que se me venía esta situación. Es una situación extrema. Si uno de los dos tiene que morir, muera usted, hermano. Si viene alguien con un arma y dice, bueno, uno de ustedes dos se muere, viene un antisemita o un musulmán y dice, bueno, hoy un cristiano menos sobre esta tierra. Y Dios ya lo determinó, ya Dios lo va a permitir, no lo sabemos. Uno de ustedes dos se tiene que morir antes de que diga yo. Métase ahí, hermano. Si nosotros logramos eso, nosotros
apenas partimos de esta tierra estamos delante de la presencia de Dios. Así que bueno, hermano, esta es la palabra que quería compartirle, que podamos amarnos con un verdadero amor en Cristo, que velemos por los hermanos, que hablemos con ellos, los que están apartados los visitemos, que generemos ese vínculo entre nosotros verdadero. Y van a ver cómo las cosas van a resultar mucho más fácil y cómo nuestros corazones van a ser sanados en ese mismo momento. Así que bueno, y Dios lo bendiga, y bueno, quiero dejar al pastor por este momento. Gloria a Dios. Dios te bendiga.